En cualquier caso, este templo lo destruye Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que queda? No queda nada más que el sótano y las caballerizas. Luego se reconstruye posteriormente el segundo templo, que es el que destruirá Tito en el año 60. Bien, pues en las ruinas del primer templo del que hablamos, del templo de Salomón, es donde se instala a los caballeros del temple. Seguramente que encontraron posiblemente el Arca de la Alianza, y dentro del Arca de la Alianza encontraron los secretos de la matemática sagrada y de la arquitectura sagrada. Y se los trajeron inmediatamente a Europa, y fijaros qué cosa más curiosa. Esto sucedería aproximadamente alrededor del año 1124. Bueno, la primera catedral se construye en el año 1137, solamente 14 años después, que es la iglesia abacial de Saint-Denis, que es el panteón de los reyes franceses, cerquita de París. ¿Cómo se modifica este templo? Pues se modifica añadiéndole algo que es propio de la arquitectura egipcia, que es ponerle un deambulatorio alrededor del altar mayor, y ese deambulatorio, además, aligerarlo de tal manera que sea muchísimo más ligero y en vez de tener paredes tenga vidrieras. Se cambia el sistema constructivo, que hasta ese momento era de arbotante, o sea, quiero decir, era de contrafuertes y de muros muy macizos, y entonces se empiezan a utilizar una serie de nervaduras que suben hacia el cielo en forma de palmera y sujetan la bóveda por unos mecanismos que prácticamente hoy día son insólitos, pero que permiten que se aligere el muro y el muro se convierta en un lugar donde asentar vidrieras muy ligeras, que además, qué curioso, justamente esas vidrieras fueron realizadas por procedimientos químicos, o diríamos alquímicos hoy día, que hoy día desconocemos, pero que posiblemente también fueron extraídos por los caballeros del temple, que estuvieron en contacto con unos individuos que había en Irán, que se llamaban los asesinos, la secta que dirigía un señor que se llamaba Hassan as-Sabah, el viejo de la montaña, en la fortaleza de Alamut. Estos tipos tenían el secreto de la alquimia de alguna manera, los templarios lo conocieron porque eran sus aliados naturales. Tanto los persas como los templarios luchaban contra los árabes, entonces era lógico que fueran aliados. Aunque la verdad es que luego, al final de las cruzadas, fueron los propios templarios los que se cargaron a los asesinos. Se les llamaba asesinos porque ellos, para enardecerse en la batalla, utilizaban una sustancia psicotrópica, el hachís, y de ahí viene, del gusto de hachís, viene el término asesino. Bien, en aquellos años vino un flujo de conocimientos a Europa, conocimientos de arquitectura, de matemática sagrada, que llevaron a la construcción de las catedrales, o lo que es la implantación del gótico, y además vinieron otros saberes, por ejemplo, los saberes de medicina que tenían los árabes, y sobre todo los saberes sobre alquimia. Alquimia que luego sentó las bases de lo que fue lo que hoy día es la química. Porque todos estamos acostumbrados a hablar de alquimia y de ver un tipo que trata de obtener oro o plata de una manera rara, pero eso no es cierto. Realmente era un arte que practicaban algunos hombres para conseguir llegar dentro de sí mismos, a conseguir encontrar a Dios mediante la manipulación de la materia. Eso de la piedra filosofal es una memez. Realmente fueron los primeros químicos y hicieron grandísimos descubrimientos de todo tipo, aprendieron a conseguir sales, a destilar, sobre todo a destilar. De hecho, los alquimistas en el siglo XVI, después de Felipe II, pasaron a llamarse espagilistas o destiladores, los creadores de medicinas. Entonces tenemos algunos en España muy conocidos como Juan de Cabriada, que son todo menos unos señores que trataban de conseguir oro, no se trataba de eso, se trataba de hacer otras cosas. Pues bien, el arte de la alquimia es traído por los templarios a Europa en el tiempo de las cruzadas. Y ellos lo difunden por Europa mediante los adeptos. No son exactamente los monjes del temple los que lo hacen, ellos simplemente financian y apoyan a las cofradías de canteros medievales, los maestri campionesi, que andan por Europa y son los que realmente trabajan la piedra, hacen vidrieras, hacen vitrales, generan todo tipo de elementos simbólicos que son lo que hoy día constituye esas maravillas que tenemos, que son las catedrales. Como las catedrales más importantes están en Francia, ya lo sabéis, son Notre Dame de París, Reims, Amiens, Vézelay, y sobre todo la más importante de todas, que es Chartres, donde además existen una serie de elementos simbólicos, como un laberinto en el suelo, que las gentes tienen que recorrer a derecha o a izquierda según busquen una u otra comunicación con su Dios y consigo mismos. Las catedrales españolas góticas son pocas, Burgos, León, y la mayoría de ellas han crecido sobre una catedral románica.
como por ejemplo en Sigüenza, la Catedral de Sigüenza. Las catedrales españolas son pocas. A las catedrales españolas, consciente la Iglesia de que, la Iglesia española quiero decir, de que aquello tenía un cierto efecto sobre los fieles de elevación, deciden separar de nuevo al pueblo de los clérigos. Entonces crean lo que se llama los trascoros y una región justo dentro de la catedral que está embutida entre rejas, donde están los religiosos y el resto está fuera. Con lo cual estropean la función de la catedral, porque la catedral no tiene que tener nada en el medio según las normas constructivas que vinieron de Oriente. La catedral más genuina posiblemente y la más sorprendente de todas es la Sainte-Chapelle, que está en la isla de Francia, muy cerquita de Notre Dame, y que prácticamente es toda de cristal. Es algo verdaderamente... se le llama el gótico rayonante, el gótico de rayos, con unos rosetones tremendos ahí. Es una cosa extraordinaria. Vamos a ver, al problema del final o de la disolución de la Orden del Temple es que el rey de la época, Felipe IV el Hermoso, era un señor que tenía muchísimas deudas y sobre todo con los propios templarios. Entonces, para saldar esas deudas, se buscó a un canalla de la época, que era Guillermo de Nogaret, para montarles un proceso que les llevara a la disolución de la orden. Se inventaron de todo, inventaron que hacían misas sin creer en ellas, que escupían sobre la cruz, e incluso que orinaban sobre la cruz, que adoraban a un diablillo que se llamaba Baphomet y cosas así. Bien, esto es absolutamente falso. Todos los elementos gnósticos que utilizaron los templarios estaban dedicados única y exclusivamente al servicio de su religión, de la religión católica o al servicio de Dios. Estos inventos que se hicieron, que por cierto fueron negados, les condujeron efectivamente a la disolución y a la ejecución de Jacques de Molay y de Geoffrey Charnay en la isla de Francia en 1314 mediante la hoguera. Pero la verdad es que murieron muy pocos del Temple, porque luego la mayoría se fueron diluyendo y se fueron metiendo en otras órdenes. Por ejemplo, en España no se les persiguió, simplemente se les mandó a la Orden de Calatrava, a la de Montesa, o en Portugal se convirtieron en la Orden de Cristo. Los templarios evidentemente desaparecieron como templarios, pero no desaparecieron como ideología. De hecho, hay una historia que es muy interesante. Vamos a ver. Justo cuando Jacques de Molay y Geoffrey Charnay están siendo quemados, le dicen a Felipe IV, le dicen, al año que viene vais a estar todos conmigo. Efectivamente, antes de un año habían muerto tanto Felipe IV como el Bertrand de Got, el Papa Clemente V, que era el que le había ayudado al rey a hacer todas estas barbaridades. Y a partir de este momento surge una cosa: todos los canteros y todos los maestros constructores que trabajaban con el temple quedan libres. Se les había llamado los masons, los albañiles, y quedan libres y se les añade la expresión Freemasons, que termina por convertirse en francmasones. De los francmasones se pasa a los rosacruces y de los rosacruces se pasa a los que posteriormente serían los masones, que quizás son los auténticos herederos ideológicos del temple, porque además están muy relacionados con el tema de construcción, llevan la misma filosofía gnóstica que llevaban la gente del temple, y llegan hasta nuestros días, como sabéis. Hoy día tenemos masones a nuestro alrededor que conservan un poquito, digamos, las esencias que estableció el temple en su tiempo. Además, hay un hito histórico que nos refuerza esta hipótesis, y es que cuando estaba ajusticiado la Revolución Francesa, Luis XVI, alguien entre el público dijo: Jacques de Molay, estás vengado. La Revolución Francesa fue una revolución fundamentalmente masónica, al igual que la independencia norteamericana. Y la mejor prueba que tenemos es mirando un dólar por la parte de atrás, donde aparece la pirámide con el ojo, que es el símbolo que utilizaban los masones y que siguen utilizando. Siempre que veáis en un edificio sagrado una pirámide, una bola, un ojo, un triángulo, ahí detrás ha habido un masón.